Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta tercera sesión de aprendizaje del curso de Introducción a Medicina. Les habla el doctor Percy Díaz Morón, responsable del curso de Introducción a la Medicina. Bien, vamos a empezar entonces. Hoy vamos a tratar respecto a la Ley General de Salud, la Ley 26842, la ley que establece básicamente el procedimiento para que todas las instituciones que brindan servicio de salud y los deberes y derechos de los ciudadanos puedan ser respetados. Muy bien, el objetivo de esta sesión de aprendizaje está básicamente en que ustedes como estudiantes puedan desarrollar capacidades en el dominio normativo de la salud en nuestro país, ¿no? Vamos a hablar básicamente de qué es la Ley General de Salud, cómo se compone, cuáles son sus principales contenidos, la interpretación de sus principales artículos y vamos a hacer unas pequeñas conclusiones. Muy bien, conozcamos entonces, ¿no? La competencia que queremos es que ustedes conozcan la Ley General de Salud en los diferentes ámbitos a nivel nacional, que es el documento marco a través del cual se aplica la normatividad en los servicios de salud en el país. ¿Cómo se compone la Ley General de Salud? La Ley General de Salud básicamente se conforma por lineamientos, ¿no?, que deben seguirse para un adecuado funcionamiento y la regulación de las actividades sanitarias, ¿no? Básicamente vamos a mencionar acá la pirámide de Kessler. Esta pirámide de Kessler básicamente nos va a mencionar que existe un orden jerárquico de la normatividad. En este caso, la Ley General de Salud, después de la Constitución, vienen las leyes y es lo que determina básicamente que sea de obligatorio cumplimiento para todos los estamentos del Estado. ¿Muy bien? Es una regla primordial e imperativa en la que se basan los demás reglamentos del país en la dispensación de servicios de índole sanitaria, ¿no? ¿Qué es la Ley General de Salud? ¿No? Como ya mencionamos, regula los procesos sanitarios en el país y tiene que ver básicamente con la regulación de los servicios médicos. Ahí tenemos a las instituciones prestadoras de servicios, ¿no? Llamémonos centros de salud, establecimientos de salud, clínicas, hospitales. Tenemos los servicios médicos de apoyo, ¿no? Los servicios médicos de apoyo al diagnóstico y al tratamiento, las instituciones aseguradoras y financiadoras de la salud ocupacional. También tenemos básicamente la regulación con respecto a la productividad y a la venta de productos farmacéuticos, a su comercialización de insumos, instrumental médico, cosméticos, higiene, entre otros. Asimismo, también norma los procesos de información, publicidad y seguridad de la salud. Muy bien, ¿cuál es el fundamento de la Ley General de Salud? Tiene como fundamento básicamente regular y establecer la operatividad y funcionamiento de los servicios de salud. Significa entonces que la Ley General de Salud va a reglamentar los procedimientos a través del cual los establecimientos de salud van a brindar los servicios hacia la población. También es importante porque establece la forma en que deben ser tratadas las personas que acuden a los servicios de salud, es decir, sin discriminación, ¿no? por razones de política, de sexo, religión, entre otros. Por lo tanto, todos los peruanos tienen derecho a ser atendidos en base a esta Ley General de Salud, ¿no? Muy bien, la Ley 26842 fue promulgada básicamente el 9 de julio de 1997 y publicada el 20 de julio de 1997 durante el gobierno del señor Alberto Fujimori Fujimori. ¿De qué se compone la Ley 26842 o Ley General de Salud? Está compuesta básicamente por un título preliminar que tiene 18 máximas que establece cuáles son los procedimientos regulatorios en los servicios de salud en el país. Tiene un título primero del artículo 1 del artículo 1 al artículo 21 que establece los deberes y derechos y responsabilidades concernientes a la salud individual. Luego tenemos el título segundo, establece los deberes, restricciones y responsabilidades con las restricciones de salud de los terceros, ¿no? El título tercero que habla sobre la finalidad, el fin de la vida, ¿no? Cómo se reglamenta, qué procedimiento se hace cuando una persona muere. El título cuarto, que establece la información en salud y su difusión, bajo qué términos se debe garantizar la información en salud y su difusión. El título quinto, que establece básicamente las funciones o la rectoría de la autoridad en salud. Y el artículo sexto el título sexto, perdón, que establece las medidas de seguridad, las infracciones y sanciones a los que son plausibles los establecimientos de salud. Y por último tenemos las disposiciones complementarias, transitorias y finales, que son en número de 6 disposiciones. Entonces, eso es el contenido de la Ley General de Salud o la Ley 26842. Muy bien, vamos a hablar básicamente del título preliminar de sus 18 máximas, ¿no? La primera básicamente habla de la definición de salud, ¿no? Define la salud como una condición indispensable del desarrollo humano y es el medio fundamental para que las personas puedan alcanzar tanto su bienestar individual como su bienestar colectivo. Esa es la razón de ser fundamental de la Ley General de Salud. Luego habla sobre la responsabilidad de la salud, ¿no? Que establece básicamente que la protección de la salud es de interés público. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de regularla, vigilarla y promoverla.
En su disposición 3 tenemos el derecho a la salud, en la que establece que toda persona tiene derecho a la protección de su salud y básicamente este derecho a la protección de la salud es irrenunciable, ¿no? El concebido es sujeto de derecho en el campo de la salud, es decir, se considera desde el momento de la concepción ya se considera creador de derechos, ¿no? El título cuarto habla de la salud pública y la salud individual. Acá establece básicamente pues, que el responsable de la salud en el país o en un estado es básicamente el Estado, ¿no? La responsabilidad tanto en materia individual es compartida por el individuo, la sociedad y el Estado. Es decir, debe existir la corresponsabilidad en la salud. ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado? Básicamente es vigilar y cautelar, ¿no?, la salud de las personas, valga la redundancia, es decir, garantizar que no existan problemas de nutrición, que no existan problemas de salud mental, de salud ambiental, así como también atender a las personas con problemas de discapacidad en sus diferentes etapas de vida, niños, adolescentes, al anciano, a la madre, en situaciones de abandono social. Básicamente son 5 principales, vamos a mencionar los próximos, ¿no? Los servicios de salud, ¿no? Los servicios de salud básicamente se dice que es de interés público la provisión de servicios de salud. Y por lo tanto el Estado tiene que garantizar esa provisión y es de carácter irrenunciable. Es el responsable de brindar los servicios de salud en el país. Los sistemas previsionales, básicamente el Estado tiene que garantizar el aseguramiento universal, es decir, garantizar que todas las personas tengan un seguro, independientemente o sin prejuicio de que el Estado puede imponer el seguro a aquellas personas que no gocen de los recursos suficientes como para poder un seguro individual personal. El financiamiento de la salud por el Estado. Básicamente, nuevamente, el Estado es el responsable de financiar o subsidiar total o parcialmente la atención médica a las poblaciones con menos recursos o que no gocen de la cobertura de otro seguro de salud. Por eso que en nuestro país existe lo que es el Seguro Integral de Salud u otros seguros dependiendo de las condiciones de las personas. La norma de salud básicamente es el orden público, ¿no? Y es la que regula la materia sanitaria para garantizar obviamente que las personas tengan acceso a los servicios de salud, pueden tener atención médica, pueden tener tratamientos y pueden tener rehabilitación y básicamente pues que nadie puede negociar con ella. Por lo tanto, la norma de salud regula, ¿no?, que la salud debe ser dada en los cánones o los reglamentos establecidos en esta presente ley. El cumplimiento, básicamente toda persona del territorio nacional es sujeto de cumplimiento de la presente norma. Ningún extranjero puede invocar su ley territorial en materia de salud, es decir, todos deben cumplir esta ley. Luego tenemos el título 11, habla sobre la aplicación supletoria de los principios generales de derechos. Se refiere básicamente pues que en caso de defecto o deficiencia de la norma de salud, se aplican los principios generales de derecho, es decir, aplicar lo que está en la Constitución Política de nuestro país. El resguardo de la salud pública, eso es un tema muy importante básicamente, pues toda persona tiene derecho a la propiedad, a la inviolabilidad de su domicilio, libre tránsito, a la libertad de trabajo, a la empresa e industria, así como el ejercicio de reunión, los cuales obviamente pues están sujetos a la regulación de la salud pública, ¿no? También menciona sobre las razones de conciencia o de creencia que no pueden ser invocadas para eximirse de la disposición de la autoridad de salud cuando tal extensión se deriven riesgos para la salud de terceros, ¿no? En este momento, por ejemplo, estamos viviendo una pandemia mundial, por lo tanto, el Estado está, en el marco regulatorio de la Ley General de Salud, está emitiendo una serie de disposiciones con la finalidad de garantizar, cortar o evitar la propagación de esta enfermedad. Por lo tanto, una de las medidas principales es el aislamiento social obligatorio, ¿no? Esa es una ley en la que nadie puede decir que no va a cumplir porque es algo que está dentro de esta Ley General de Salud. El abuso del derecho, ¿no? El usufructo de los bienes en condiciones higiénicas sanitarias inaparentes para el fin a las que están destinadas constituye abuso del derecho, es decir, hacer uso indebido de los recursos sanitarios, ¿no?, va a generar obviamente pues que estén sujetos a sanciones. La información de la salud es importante, ¿no? Toda persona está obligada a proporcionar a la autoridad de salud la información que le sea exigible de acuerdo a la ley, ¿no? Y el Estado tiene su poder el dominio público con las excepciones que establece la ley, ¿no? En este caso, por ejemplo, la pandemia, el Estado tiene la obligación de informar a la opinión pública, ¿no?, el número de casos que se presentan día a día, el número de muertes que se presentan día a día, con la finalidad de sensibilizar a la población y de esa forma pueda acatar las medidas sanitarias de prevención. Luego tenemos en el 15 la investigación en la salud. El Estado debe promover en todo momento la investigación científica y tecnológica, así como también la formación, la capacitación y el entrenamiento de recursos humanos. Por eso es que actualmente existen las universidades que forman recursos profesionales en la salud a fin de garantizar obviamente la atención de los mismos en los diferentes ámbitos del territorio. Por último, los 3 últimos elementos tenemos la educación en salud. Básicamente el Estado debe promover la educación en salud en todos sus niveles, ¿no? La medicina tradicional, obviamente se respeta la medicina tradicional como interés
Como de interés preferente del Estado, existe en este caso un listado de medicinas tradicionales aprobadas por el Estado y reguladas por otro fin, y la gestión de los servicios de salud. Básicamente el Estado debe promover la participación de la comunidad en la gestión de servicios de salud, es decir, la corresponsabilidad en salud para garantizar obviamente que se atiendan las verdaderas necesidades de la salud. Entonces, dentro del título preliminar hablamos de 8 elementos importantes que garantizan básicamente la atención de la salud de las personas dentro del territorio nacional. Ahora vamos a ver el título primero, que habla sobre los deberes y derechos y responsabilidades concernientes a la salud. Aquí habla básicamente de unos artículos que toda persona tiene derecho al libre acceso a prestaciones de salud. Es decir, toda persona puede elegir dónde atenderse, cómo atenderse y con quién atenderse. Goza de ese derecho, ¿no? El artículo 2, exigir los servicios de salud cumplan con los estándares de calidad en la práctica y procedimientos institucionales. Es decir, el Estado y las instituciones que brindan servicios de salud están obligados a garantizar una atención de calidad de los servicios médicos. En el artículo 3 habla que la atención médica quirúrgica de emergencia debe ser atendida de manera obligatoria sin poner condición alguna hasta que se resuelva o cese el riesgo de su vida en la salud. El artículo 4 habla que ninguna persona puede ser sometida a un tratamiento sin su consentimiento. Es decir, debe existir previamente un consentimiento informado. Asimismo, también se exime de responsabilidad a los profesionales de la salud o a la entidad prestadora de salud en el caso existiera la negativa a recibir el tratamiento médico por parte del usuario. En el artículo 5, básicamente, también habla de que el ciudadano tiene el derecho de exigir a la autoridad de salud a que se le brinde información en materia de salud con arreglo a la presente ley. Es decir, si una persona tiene un problema sanitario, un problema médico, obviamente hay que brindarles la información que corresponde. En este caso, si es un paciente, hay que darles la copia de su historia clínica y guardando la confidencialidad del caso con los fines que el paciente vea por conveniente. El artículo 6 habla de que toda persona tiene derecho también a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia, obviamente incluyendo los métodos naturales. Nadie está obligado a utilizar un método que no corresponde. Para ello el Estado implementa una política o un programa de atención prenatal donde se debe garantizar el consentimiento informado y la información clara y precisa con respecto a la libre elección de los métodos anticonceptivos. En el artículo 7 vamos a hablar sobre el derecho a recurrir al tratamiento de infertilidad. Obviamente el Estado acepta los tratamientos de infertilidad siempre y cuando el uso de técnicas de reproducción asistida o las condiciones recaigan siempre en la madre genética y de la madre gestante. Es decir, solamente en la misma persona puede ser aceptable. En el artículo 8 dice que toda persona tiene derecho a recibir órganos o tejidos de seres humanos vivos. Entonces, en este caso, habla que las personas tienen derecho a recibir un órgano para poder garantizar nuevamente la recuperación de su estado de salud previo. En el artículo 9, toda persona que adolece de discapacidad física, mental o sensorial tiene derecho a tratamiento y rehabilitación. Por eso en el país tenemos leyes complementarias que protegen y velan por el derecho de los discapacitados. En el artículo 10, toda persona tiene derecho a recibir alimentación sana para cubrir sus necesidades biológicas. Como ustedes saben, en este momento en nuestro país aplicó leyes complementarias, por ejemplo, los octógonos, que ahora se visualizan dentro de diferentes productos que venden los que venden alimentos, ¿no? Con la finalidad de que la población esté informada sobre los riesgos de su salud. En el artículo 22, ¿cuáles son? Aquí básicamente vamos a hablar del título 2. En el título 2 vamos a hablar nosotros de lo que son los deberes, restricciones y responsabilidades de la salud de terceros. Aquí básicamente hablamos de los requisitos de la profesión médica, ¿no? Dentro de los requisitos de la profesión médica estamos estableciendo que nadie puede ejercer la profesión médica en el país mientras no tenga un título profesional, en los casos que la ley lo establece, y cumplir con los requisitos de colegiación, especialización, licenciamiento y lo que dispone los demás elementos de la ley. Por eso en este momento, si ustedes han visto, se pretendía establecer que diferentes profesionales de la salud que no están colegiados, que no han garantizado los requisitos de especialización, brinden servicios de salud en el Perú. Por lo tanto, eso es un tema que tiene que garantizarse el cumplimiento de la ley, ¿no? Por eso todos los que terminan su carrera, como ustedes estudiantes, van a tener que colegiarse de tal forma que tengan la habilidad profesional para ejercer la medicina. La regulación profesional, básicamente, como lo mencionaba en el artículo anterior, está bajo los colegios profesionales. Igualmente, la vigilancia del acto médico, tanto la prescripción, las intervenciones quirúrgicas, los procedimientos preventivos o tratamientos, están a cargo de los colegios profesionales. Bueno, básicamente habla que también si nosotros brindamos la atención médica, este acto médico debe estar sustentado en una historia clínica, donde contenga detalladamente todos los procedimientos aplicados al paciente que ayudó a resolver su problema de salud.
En el artículo 25 sobre la reserva del acto médico. Básicamente el acto médico es un acto reservado, ¿no? En la relación médico-paciente se garantiza la confidencialidad de la prestación con el paciente. Solamente en ciertos casos excepcionales se puede eximir de la reserva de la información. ¿En qué casos, no? Cuando hubiere consentimiento por escrito del paciente. Si el paciente nos dice que podemos brindar la información, se puede hacer cuando sea requerida por la autoridad judicial competente. Definitivamente, si tenemos de repente un paciente que ingresó por herida de arma blanca o herida por arma de fuego, definitivamente esa información el médico está obligado inmediatamente a poner en conocimiento a la autoridad policial o la autoridad judicial para que pueda tomar las acciones que correspondan. Cuando fuera utilizada con fines académicos o de investigación científica, siempre que la información obtenida de la historia clínica se consigne en forma anónima. Eso es básicamente lo que van a hacer en los diferentes trabajos de investigación con la finalidad de determinar nuevas estrategias de mejora de la calidad de los procedimientos médicos. Cuando fuera proporcionada a familiares o alegados del paciente con el propósito del beneficiario, siempre que esto no lo prohíba expresamente. Otra excepción es cuando existiera otras enfermedades o daños de notificación obligatoria, siempre que sea proporcionada a la autoridad de salud. Por ejemplo, en este caso, en la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Lo que está ocurriendo es que básicamente la información de los casos en los hospitales se tiene que colocar a través de la ficha de notificación epidemiológica a la autoridad sanitaria, con la finalidad de poner en conocimiento las estadísticas a fin de garantizar la vigilancia, ¿no? Y evitar la propagación de esta enfermedad, ¿no? También cuando se proporciona a una entidad aseguradora o administradora o financiadora de los servicios de salud de los que goza esta persona con los fines de garantizar el reembolso de la prestación o de auditoría. Y también cuando fuera necesaria para mantener la continuidad de la atención médica, ¿no? En el título 2 también vamos a hablar sobre la auditoría del acto médico. El acto médico es auditable en todo momento, ¿no? Tanto el acto médico como la prestación en todo el establecimiento de salud a través de procesos de auditoría interna o auditoría externa, ¿no? Asimismo, en el artículo 49 menciona que la autoridad de salud del nivel nacional es la encargada del control sanitario de productos farmacéuticos y galénicos, ¿no? Es decir, todo lo que se comercialice en el país, medicamentos, insumos, instrumental quirúrgico, material médico, debe contar con una autorización, ¿no? De control sanitario por el Ministerio de Salud. En este caso, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo que en los diferentes establecimientos que no son autorizados ya están vendiendo mascarillas, respiradores, ¿no? Diferentes productos médicos que definitivamente no garantizan la calidad para el fin que se está utilizando. Básicamente estos productos deben ser autorizados por el Ministerio de Salud y además deben ser expendidos por establecimientos previamente autorizados. En el artículo 77 también menciona que los medicamentos deben estar identificados con su nombre, ¿no? En otras palabras, los medicamentos deben tener una denominación común internacional, lo que se conoce como el DSAI, es decir, se debe prescribir con un nombre genérico y se le da la opción al paciente de que si ellos desean comprar sus medicamentos de marca, pues lo pueden hacer, pero en la receta médica, en la prescripción, debe existir la denominación común internacional, que es la que establece la Organización Mundial de Salud para poder prescribir los medicamentos. En el artículo 75, ¿no? Asimismo, la autoridad de salud, en este caso el Ministerio de Salud o las gerencias regionales de salud, velan por el uso racional de medicamentos, promoviendo la provisión de medicamentos esenciales. Es decir, se debe garantizar que en los diferentes nosocomios, hospitales, centros de salud, se utilice de manera racional el uso de medicamentos a fin de evitar su resistencia o, en su defecto, reacciones adversas que no contribuyan al mejoramiento de la salud de las personas. En el artículo 35, los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o modalidad de gestión, deben cumplir con los requisitos mínimos para poder brindar el servicio de salud. Es decir, deben contar con una licencia de funcionamiento, deben contar con una autorización sanitaria, que es la verificación sanitaria, y además deben contar con una categoría. Deben estar clasificados para garantizar que los servicios de salud que se brindan sean los adecuados. En nuestro país se clasifican establecimientos del primero, segundo y tercer nivel, y por lo tanto en cada nivel se brindan servicios específicos. Por ejemplo, yo no puedo hacer una intervención quirúrgica en establecimientos del primer nivel de atención, porque su cartera de servicios está limitada básicamente a la consulta externa, más no a intervenciones quirúrgicas, por decirlo así, ¿no? Y en el artículo 41, básicamente, de los deberes y derechos de la salud individual, habla sobre la donación de órganos. Básicamente, pues, existe la donación de órganos y se menciona que, si en caso de muerte de un paciente, se puede realizar la donación de órganos y tejidos para fines de trasplante, injertos, docencia o investigación.
obviamente debe ser consignado voluntariamente por el paciente. Actualmente nos regimos básicamente por el DNI, en el que se menciona la finalidad de autorizar o no digamos, la necesidad de poder dar o no dar órganos, ¿no? En el título 3 habla sobre el fin de la vida. En el fin de la vida habla sobre la muerte de la persona, ¿no? Se considera como fin de la vida cuando básicamente pues ya no hay ausencia de vida, ¿no? Y se define como el cese definitivo de la actividad cerebral independientemente de que alguno de sus órganos o tejidos mantengan actividad biológica y puedan ser usados con fines de trasplante, injerto o cultivo. Es decir, cuando el paciente ya no tiene actividad eléctrica cerebral. Asimismo, cuando no sea posible establecer tal diagnóstico, la constatación del paro cardiorrespiratorio irreversible es el que nos va a confirmar la muerte. Y en el artículo 110 habla básicamente pues que por mandato de la ley debe hacerse de manera obligatoria la necropsia de ley. Asimismo, se debe proceder a embalsamar o cremar cadáveres básicamente sin requerirse para ello autorización dada en la vida por el fallecido o de consentimiento de sus familiares, ¿no? Aquellas personas que mueren por una causa que no ha sido evidenciada por una morbilidad o una enfermedad y se sospecha no de una causa externa, definitivamente es obligatorio realizar la necropsia para poder determinar la causa de muerte. En el título 4 hablamos de la información en la salud y su difusión. Aquí básicamente el Estado está obligado a que toda persona, ¿no? Toda institución que brinda servicios de salud debe proporcionar o esté obligada a proporcionar de manera correcta y oportuna sus datos a la Autoridad Sanitaria de Salud para obviamente elaborar estadísticas, evaluar los recursos sanitarios y básicamente poner en conocimiento los diferentes problemas sanitarios para poder abordarlos y poder darles un tratamiento. En el artículo 118, ¿no? Acá justamente esto se aplica a lo que estamos viviendo en este momento. En caso de epidemias declaradas o peligro de epidemias, ¿no? La prensa, la radio, la televisión y otro medio de comunicación social debe colaborar con la autoridad de salud, es decir, con el Ministerio de Salud o las gerencias regionales en los gobiernos regionales, con la finalidad básicamente de poder informar a la ciudadanía y garantizar que las medidas de prevención se apliquen de manera ordenada y organizada y frenar obviamente la propagación de estas epidemias. En el título 5, la autoridad de salud es la responsable de poder reglamentar, dictaminar órdenes que tengan jerarquías equivalentes con la finalidad básicamente de garantizar el buen funcionamiento de los servicios sanitarios en el país. En el artículo 129, la autoridad sanitaria puede solicitar auxilio a la fuerza pública, ¿no? Para asegurar el cumplimiento de disposiciones y medidas que adopten resguardo de la salud. Es decir, en este momento por la pandemia, por ejemplo, ¿no? Se ha solicitado el apoyo de las fuerzas militares, ¿no? La Policía Nacional, el ejército, de tal forma pues que se garantice el cumplimiento de las medidas sanitarias de prevención que se ha establecido a fin de garantizar evitar la propagación de esta pandemia. En el título 6, básicamente acá hablamos sobre las medidas de seguridad, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad se deben aplicar a las personas cuando existen riesgo de enfermedades de salud colectiva? En este caso, el aislamiento, ¿no? Lo que estamos viviendo en este momento, el aislamiento que ha dictaminado el gobierno, la cuarentena, ¿no? La observación personal, que es básicamente hacer el seguimiento de los casos positivos, la vacunación de personas con la finalidad de evitar la propagación de enfermedades a más personas, ¿no? La observación animal, por ejemplo, cuando hay mordeduras por canes a diferentes personas, debe garantizarse la observación del animal para prevenir que eso no sea una enfermedad que cause mayor letalidad a las personas, ¿no? La vacunación de animales, ¿no? La destrucción o control de insectos o fauna transmisores nociva, ¿no? Por ejemplo, en el dengue, ¿no? Lo que se hace es la fumigación, la batización, con la finalidad obviamente de evitar el crecimiento de estos vectores y por ende la presencia de enfermedades como el dengue. Entre otra serie de actividades que el Estado debe garantizar a fin de ver la seguridad de las personas. Asimismo, también menciona que aquellas instituciones que incumplan con la normatividad, que no brinden servicios adecuadamente, están sujetos a suspensiones temporales, ¿no? O cierres definitivos de sus empresas hasta que puedan cumplir con lo que la ley establece. Asimismo, también la Autoridad Sanitaria de Salud puede actuar de oficio colocando multas, sanciones a aquellas instituciones que incumplan con la normatividad. Finalmente, podemos decir que todas las medidas de seguridad que el Estado aplique son de inmediata ejecución y se aplican sin prejuicio de la sanción que corresponda. Es decir, son plausibles de sanción. Por ejemplo, aquellas personas que cumplan con el aislamiento obligatorio y aún así no garanticen la disminución de la propagación son plausibles de una sanción o acciones legales que el Estado pueda determinar.
Asimismo, en el título 6 hablamos también de las infracciones y sanciones, ¿no? Las sanciones generalmente van desde acciones civiles o penales y básicamente las sanciones administrativas van desde una amonestación verbal, ¿no? Un cierre temporal, una multa, una clausura o finalmente la cancelación del registro sanitario, es decir, eliminación de la IPRES del establecimiento de salud de tal forma que ya no pueda volver a funcionar. Dentro de las disposiciones complementarias hay una disposición muy importante que es la disposición tercera, en la que menciona básicamente pues que en los casos de muerte súbita o accidental y en tanto no se complete el canje del libreta electoral o el DNI, básicamente se presume que el fallecido ha dicho voluntariamente, ¿no? o presume que la voluntad positiva del fallecido de donar sus órganos o tejidos para fines de trasplante sin que se admita prueba en contrario. Bien, estimados estudiantes, básicamente hemos hecho un resumen de todo lo que es la Ley General de Salud. Tiene muchísimos artículos en los cuales es importante que todos debamos conocerlo para poder saber cuáles son las obligaciones del Estado, cuáles son las obligaciones de las diferentes empresas que brindan servicio de salud y cuáles son los derechos y obligaciones como ciudadanos, de tal forma que podamos garantizar una adecuada salud tanto individual como colectiva. Como conclusiones podemos decir que como estudiantes, ¿no? Es importante que conozcan la Ley General de Salud de nuestro país porque va a permitir garantizar un ejercicio adecuado de la medicina y la seguridad de la atención de los usuarios de los servicios de salud pública individual y colectiva cuando ustedes sean los prestadores. Muy bien, hemos hecho diferentes referencias bibliográficas donde ustedes pueden visitar. Básicamente la página del Ministerio de Salud va a permitir que ustedes puedan leer un poco más sobre este tema. Muy bien, estimados estudiantes, hasta acá vamos a dar por finalizada esta pequeña sesión. La Ley General de Salud es una ley importante porque va a permitir que se regulen, ¿no? Se regulen los servicios de salud que se brindan en el Estado y además menciona sobre los deberes y derechos y obligaciones de los ciudadanos de tal forma que se preserve la salud individual y la salud colectiva de los ciudadanos. Muy bien, estimados estudiantes, hasta acá vamos a dar por fin esta presentación. Muchas gracias.